Hola, buenas tardes. Bueno, este es un video, la profe Brusoni, sobre el otro PowerPoint que está subido a la clase 2. Les quiero recordar que estos PowerPoint son para ir observándolas durante todo el año, ¿sí? No es un material exclusivamente de estas clases, pero es importante para que les queden los contenidos fundamentales de la Ley de Educación Sexual Integral, de las leyes, porque aquí nos referimos a la nacional y a la provincial. Veamos un poco. Verán que la ley ESI se basa en una normativa tanto nacional como internacional, ¿sí? Como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de Derechos del Niño, pactos internacionales civiles y políticos, por lo cual estamos en un encuadre legislativo mucho más abarcativo que de la República Argentina, ¿sí? Esos convenios también nos obligan a aplicar la ley. También tenemos diferentes leyes nacionales que aquí están nombradas y también están incluidas, si bien son posteriores a la ley ESI, la de matrimonio igualitario y a la de identidad de género. Entonces la 26.150 fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y promulgada el 23 de octubre de 2006. Y aquí se refiere también en esta ley a la necesidad de construir un programa de educación sexual integral, ¿sí? Que este recién se realiza en el 2008. Dependía en ese momento, sigue dependiendo del Ministerio de Educación, pero en ese momento se llamaba Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Verán los diferentes artículos en la ley que yo les anexo, los tienen con todo el detalle, pero aquí se marcan en este artículo 3 sobre todo los objetivos. En el artículo sexto es importante que ya se refiere a que se deben realizar lineamientos curriculares de este programa para poder realizarlos en cada una de las escuelas. Y esto lo hizo a través de una comisión interdisciplinaria de especialistas y consultado el Consejo Federal. ¿Qué quiere decir el Consejo Federal? Bueno, son todos los ministros de educación de todas las provincias de la República Argentina. Se reunieron de educación, de justicia, de salud, también de diferentes credos religiosos y llegaron a los acuerdos de este programa. O sea que había acuerdo de los lineamientos curriculares. Muy bien, en el artículo 8 nos habla de lo que debe hacer cada una de las jurisdicciones, cada una de las provincias, CABA, etcétera, sus obligaciones. Y es muy importante cuáles son los derechos vinculados con la ESI, ¿sí? La información científica, el contar con adultos de confianza que acompañan el crecimiento, poder expresar emociones y sentimientos, ser acompañado, vivir libremente la sexualidad sin sufrir discriminaciones, sin sufrir violencia, no tener los derechos vulnerados y si hubiera alguna vulneración de derechos, nosotros estamos obligados a acudir a los niños y adolescentes ante esas circunstancias. Una ley muy importante es la 27.234 de prevención y erradicación de la violencia de género, que si bien ya está sancionada y promulgada hace 5 años, vemos grandes dificultades aún hoy en que sea respetada, digamos que la violencia de género sigue estando tan presente en nuestra cultura, lo cual es muy lamentable, ¿no? Aún más en este contexto de pandemia y de aislamiento vemos que hay gran cantidad de femicidios. El primer artículo de esa ley para tenerlo en cuenta. Y esto es importante que acá introducimos la ley provincial. Nosotros tenemos una ley provincial de ese, la 14.744,
que es mucho más nueva, ¿sí? Es del 2015. Es importante su lectura, no se le da tanto conocimiento, tanta difusión, y sin embargo es la que regula directamente nuestro accionar como docentes de la provincia de Buenos Aires. Verán que acompaña la definición de la educación sexual integral como desde una mirada bien amplia, como la de la Organización Mundial de la Salud, pensando en esta sexualidad que incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos, culturales, etc. Bueno, en cuanto a cómo abordar la ESI según los lineamientos curriculares, obviamente cada nivel va a tener una característica diferente. Y en primaria y nivel inicial será un abordaje transversal y en secundaria podría ser en espacios curriculares específicos. Muchas veces son los mismos centros de estudiantes que organizan estos espacios o solicitan estos espacios. Muy bien, en nivel inicial, acá veremos algunas características de expresar emociones, sentimientos, etcétera, las partes del cuerpo, y en cambio el nivel que para nosotros, en el cual vamos a focalizar, en el nivel primario, analizar los cambios en la pubertad, físicos, emocionales y sociales, promover la igualdad de género, comportamientos de cuidado y autoprotección, modelos corporales de belleza, el rechazo de vulneración de derechos como abuso o violencia sexual, seguramente desarmar ciertos estereotipos, etc. Después el nivel secundario tiene los propios. Bueno, recuerden que este material es para apoyar los textos, las leyes y que los abordaremos durante todo el año. Muchas gracias.